Voy a exponer más o menos qué es Copojim, que es Corpus de Poesía Hispano-Magrebí, cómo lo he ido haciendo y si no es posible proyectarlo, pues pondré cómo funciona. Vale, en primer lugar daré un par de líneas sobre la cuestión, una de las cuestiones que nos viene preocupando, ¿no? Que es dónde ubicar la literatura marroquí en lengua española y todas estas cuestiones, y un poco cómo he trabajado yo. Podremos someterla a debate porque yo estaré encantado y así pues puedo ver otras opiniones y fortalecer con ello las mías, ¿no? También. Además, explicaré por qué he hecho este corpus, cómo ha sido el diseño y el proceso, y la primera fase de resultados, y pues un poco de qué es los problemas que me he enfrentado, los desafíos y proyectos de futuro. Así que sin más dilación empiezo ya. ¿Dónde ubicarla, la poesía hispano-magrebí? Pues yo he dividido un poco. No sabía qué término usar en realidad, porque Mohamed decía de literatura marroquí en lengua española para referirse a la literatura escrita en Marruecos, pero como yo quería incluir también la enunciación en la península ibérica o en zonas de la diáspora, pues hice esta contraposición, ¿no? Desde el exilio y la diáspora. Insilio es un término que en la crítica literaria se refería a los autores que escribían en España en el franquismo, entonces no sé hasta qué punto podría ser el mejor, pero si se os ocurre otra alternativa yo estaré encantado de escucharla, porque me resulta difícil encontrar un término concreto para referirme a ese contexto marroquí desde el cual se escribe, en un contexto en el que está un contexto que tiende a la francofonía, la arabización, y que sin embargo pues varios autores optáis por escribir en español, ¿no? El otro contexto es el del exilio y la diáspora, que es un contexto de cuando lo he trabajado intento siempre tener mucho cuidado con la pluralidad de este contexto, puesto que, por ejemplo, no es la misma las circunstancias de Khedi Hagadón, que es profesora en Estados Unidos, que las de Farah Yerari, que es estudiante en Tarragona, y además pues que vino a España con 4 años. Entonces ahí ya pues las referencias culturales, cómo se ha criado, las circunstancias, incluso la formación pueden ser distintas, ¿no? En cuanto a la poesía, pues hay una cierta desatención crítica, por lo que ya anunciaba ayer, que la crítica tiende sobre todo a hacer teóricas, panoramas teóricos y visiones generales, ¿no? La crítica más textual se ha inclinado mucho por la narrativa, creo yo, según las referencias que he ido recopilando, y sí que es cierto que, bueno, tenemos algunos casos de lo contrario, como por ejemplo 2 artículos de Campos López que están bastante bien, uno de Moumen, otro de Mesmoudi y un par de Asís Tassi, ¿no? Están aquí, Sufi y Tassi están aquí con nosotros, así que podrán explicarnos más cómo es su perspectiva. Yo he señalado estos porque son los artículos que, en vez de centrarse en un poemario en concreto o en un par de obras, hacen visiones más genéricas. Entonces, pues por ahí, y por eso los he añadido. ¿Dónde ubicarla entonces, esta poesía? Pues Ricci señalaba que era una producción periférica, Abrigats también señalaba que se encontraba como hablábamos, en fase de gestación, en incompletud genérica. Entonces, pues podría ser considerada una zona fronteriza. Yo creo que quien mejor ha enunciado el problema de dónde ubicarla es Mahan Ellison. La problemática como tal ha dicho que en el artículo que salió el año pasado se preguntaba si la poesía o la literatura hispano en realidad, como era en inglés, era hispanófona marroquí. Decía pues si pertenecía a la hispanidad periférica en general o si por el contrario era una literatura marroquí que simplemente pues era expresada en español, ¿no? Ahí va un poco la cuestión de la duda, ¿no? ¿Pertenece al macrosistema hispánico como una producción periférica, como un hispanismo local, o pertenece más bien
a la literatura marroquí que simplemente se enuncia en español. Esa es la duda y él la anunciaba muy bien. Proponía la noción de rizoma como respuesta a esta problemática, pero yo creo que igual es más útil la idea de que sea una literatura que se encuentre, que tenga pluripertenencias, ¿no? Es decir, que no tiene por qué elegir una cosa u otra, sino puede ser las dos cosas a la vez. Puede ser una literatura marroquí y al mismo tiempo una literatura que dialogue con el concepto este que hemos venido hablando de hispanofonía global. Tengo un artículo en prensa que enuncia, esta es la enunciación, pero básicamente está desarrollado antes, y que señala que pues, pertenece a las literaturas hispanoafricanas. La literatura hispano-magrebí tiene zonas de contacto con otras literaturas. Luego se puede enunciar desde los países magrebíes o desde la diáspora. Dentro de la del exilio distinguimos varias literaturas, dentro de la del exilio otras tantas. Luego hay vasos comunicantes con otras literaturas, como la literatura trasterrada, que serían los autores marroquíes, los autores españoles que escriben en Marruecos, la literatura sefardí, también vasos comunicantes con otras macroáreas, como la literatura migrante hispánica, si aceptamos el concepto, la literatura árabe escrita en español en España, y también pues intersecciones parciales con conjuntos adyacentes, es decir, con producciones que tocan la literatura marroquí en lengua española, pero que no son literatura marroquí en lengua española como tal, ¿no? Que sería el caso de la literatura masij catalana, incluso la literatura masij y la literatura catalana. Tienen puntos en común y puntos de encuentro, pero no tienen por qué pertenecer. Está más desarrollado, como digo ya, en este artículo. Además, yo sí que creo que estos conjuntos, estas cajas, son un poco flexibles, podríamos decir, ¿no? Que no es cuestión de una persona se enmarca aquí, una persona se enmarca allá, sino que simplemente cada autor se aproxima más a una cosa o a otra. Y creo que si quisiéramos hacer una categorización científica, tendríamos que tener en cuenta, pues, por un lado las circunstancias de enunciación y por otro lado, sobre todo, la obra. Pues en cuanto a las circunstancias de enunciación, el lugar de enunciación. No es lo mismo escribir desde el Magreb que desde Latinoamérica, que desde España. La clase social, la formación y ocupación, la formación y el trabajo, el posicionamiento con respecto al poder. Esos son factores que habría que tener en cuenta para decir, vale, pues este autor, por ejemplo, igual se encuentra más próximo a la literatura del exilio, a la literatura, o sea, se encuentra más próximo a la producción del exilio porque ha pasado más tiempo en España, se encuentra más próxima a la producción del exilio dentro de Marruecos porque vive en Marruecos, trabaja ahí y tal. Y luego, en cuanto a la obra, sobre todo, que para mí esto es lo más importante, pues hay que tener en cuenta la intertextualidad, qué referencias se toman. Pues se referencia mucho a la cultura árabe, se referencia a la masij, la hispánica, dentro del sistema, es decir, pues dentro de las literaturas hispánicas, o fuera, pues culturas lejanas, que es a veces el caso, ¿no? Luego también la configuración formal, hay que tener en cuenta hechos como el lenguaje y la forma. Hay autores que tienden a introducir muchos términos en árabe, otros que crean hispanismos ellos, otros que escriben un español súper estándar, y ya por último la imaginación inventiva, un poco la temática y el espacio. Pero vamos, es un conjunto de cosas muy grande que hace categorizar una misión bastante difícil, porque no podemos ser tampoco tajantes sin tener en cuenta todos estos factores. Tener en cuenta todos estos factores es verdaderamente difícil. En cuanto al corpus, pues lo creé porque creía que era necesario enfatizar un poco la materialidad, es decir, las dimensiones, la cronología, el número de autores, donde se publica, todos estos hechos que en realidad pasan de ser literatura, pero a la vez condicionan un poco la literatura, ¿no? Y cómo la recibimos y cómo la leemos. Entonces,
quería y creo que es necesario atender a cómo se enuncia, a las circunstancias de enunciación, y es precisamente esa atención es lo que nos permite ver que en realidad los textos van a ser muy diversos, por más que intentemos meterlos dentro de un cajón enorme, de cajones enormes, o muchos cajoncitos, como os he dicho antes, ¿no? Son muy diversos, y eso es lo que con lo que hay que tener cuidado, ¿no? No simplificar cuando nos enfrentamos a ellos. En tercer lugar ya es la creación de una tipología, porque Abigail hizo una con la narrativa, pero hay otra pendiente con la poesía, que sería ideal poder ir trabajando para conseguirla, y es un poco mi meta a largo plazo, porque para hacer una tipología hay que leer mucho y tener en cuenta pues toda una cantidad de factores que os he ido dejando por aquí, ¿no? Y sobre todo que se vayan afinando los conceptos poco a poco con el trabajo textual. Es decir, todo este marco teórico de si pertenece a una cosa o a otra, en realidad creo que se van afinando con el trabajo textual. No hay por qué centrarse solo en teoría. Yo creo que tienen que ser un poco un trabajo híbrido, ¿no? La teoría tiene que beber siempre de la crítica. Estos son varios poemarios que conocéis algunos, ¿no? Este es el de Abderramán, es súper conocido. Estos son simplemente... Esta Fátima Saheb, esta salió en español en 2025, en una editorial, Hande, en Barcelona, que es se acaba de crear esa editorial. Y además pasa algo curioso con este libro, que la autora es marroquí, catalana, y está el libro en catalán y en español, pero no hay manera de saber si se escribió primero en catalán o en español, porque no lo pone. Me he tragado no sé cuántas entrevistas suyas y ni una alusión a si lo escribió primero en una o en otra. O sea, parece que salió a la vez, además, no salió primero uno y luego otro, salieron de golpe el bilingüe, salió de golpe el catalán y el español, y es un libro ahí pues que habla literalmente de eso, ¿no? De las madres migrantes, es un poemario. Y en cuanto a esto de la poesía en el campus, es que en la Universidad de Zaragoza, allá por los años 90 y 2000, se llamaba a muchos autores además de primera talla también, y se les pedía que dieran un conjunto pequeño de poemas, y se hacía un estudio crítico, un estudio pequeño, nada, esto es un cuadernillo que serán 50 páginas o algo así, pero ahí la mía incluye poemas que no están en otras partes. Esto está disponible en PDF si a alguien le interesa. Además, pues hablo de irresistible pluralidad porque, por ejemplo, el primer trabajo textual que hice, saqué muchas dinámicas temáticas, porque en realidad siempre pues lo que ya avisaba ayer, ¿no? Que vamos un poco con la idea de que todo es identidad, y en realidad no. En realidad hay cosas bien normales en poesía, como tratar la preocupación por el paso del tiempo, la búsqueda de los límites del mundo, el influjo del otro, elementos sociales. Entonces son cosas que, claro, tú vas con la idea preconcebida de que se va a hablar de identidad, de desarraigo, de arraigo, y te encuentras con cosas, pues eso, de la poesía de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pues yo creo que precisamente trabajar los textos te baja un poco a la tierra, te quita un poco del discurso teórico y lo alimenta un poco con la realidad, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil de resumir y sintetizar toda la crítica de manera ordenada y enlazarla con la teoría, ¿no? En cuanto al diseño y proceso del corpus, pues estos eran los datos básicos que quería proyectar. Lo he pasado que al principio pensé en hacerlo con esto, con lo de la descripción autorial, sobre si meterlo en exilio o en el exilio, pero precisamente por esto que os he comentado, porque hay que tener tantos factores en cuenta y tantas informaciones, pues, y por el hecho de que muchos autores que enuncian que deciden, pues bueno, yo en principio yo vivo en Marruecos, pero es que estoy constantemente viviendo a España, estoy yendo y viniendo, o incluso los que viven en España vienen y van constantemente de Marruecos. Entonces, ¿ahí qué haces? Estas categorías son un poco problemáticas, así que en esta primera fase del corpus no
no he incluido esta parte. Creo que sería interesante, pero también corre el riesgo de ser empobrecedora. No sé qué opinaréis. O sea, tengo de nuevo un amor-odio. Mi idea era un poco sintetizar todos los datos bibliográficos para que la gente sepa, vale, pues hay tantos poemarios, estos autores son los que escriben, estos autores han escrito mucho, esto es poco, se ha publicado aquí, se ha publicado allá, estos años se ha publicado más, se ha publicado menos, un poco para tener la idea de qué está pasando y de qué hablamos en general, cuando hablamos de poesía hispano-magrebí, que hay muy pocos poemarios, como ya veréis, tunecinos y argelinos, pero sobre todo cuando hablamos de poesía marroquí en lengua española, ¿no? El tratamiento con el software lo he usado con este de aquí que se llama Nodegoat, que es los autores dicen que es como a web-based environment for the humanities o algo así, dicen que es como un espacio de investigación online para las humanidades. Y claro, tú solicitas una cuenta y está Nodegoat, que lo creó el Laboratorio 1100, que es un laboratorio en Holanda. Además los dos creadores son súper simpáticos y muy mágicos. Se llaman Pim y Gert, que parece un dibujo animado. Y claro, pues tú solicitas una cuenta, ellos te dan acceso y puedes trabajar con ella gratis. Puedes trabajar con Nodegoat gratis. Generas un modelo, lo adaptas y lo manejas y luego le vas insertando datos. Además puedes hacer varios a la vez, quiero decir, puedes poner un modelo sobre poesía marroquí, en lengua española, por ejemplo, otro modelo puedes hacerlo sobre poesía escrita por autores árabes en España y los puedes ir fusionando, ¿no? O separando, como veas, son varios modelos y los puedes ir cambiando y modificando. Y vas añadiendo los datos y como veréis, no sé si queréis verlo ahora o después, pues os enseño un poco cómo funciona. Es bastante, al principio puede parecer difícil y tal, pero es que en realidad las bases de datos son las bases de datos relacionales, que son el tipo de base de datos que relacionan a los datos entre sí. Al principio son endiabladas todas y esta es de las más fáciles que me he encontrado. Hay otras para las que directamente hay que programar y eso no está nada bien, la verdad, porque resulta bastante difícil. Esta es la cuenta y veis por aquí, estos son los nombres de los autores, los puedes ordenar como quieras por los poemarios. Entonces tú, por ejemplo, entras a esta que es amiga mía, Yusra Mekdad, que es argelina, y te sale el título del poemario, que es Visiones del Paraíso. Aquí hay cruces de referencia, dónde ha sido publicado, en qué año, el nombre, y está todos los datos como entrecruzados. Estos son los autores y estos son los títulos de los poemarios, que hay 90, aunque tengo que añadir más porque investigué un poco en el Cervantes de Tetuán online y vi que había unos cuantos más. Hay 90 libros de poesía marroquí en lengua española. He evitado las autotraducciones y bueno, esto es lo que he ido haciendo. En realidad... ¿Eran 90 poemarios? Sí, de 39 autores. No, de poesía marroquí, sí, magrebí escrita en español, sí. No sé si he puesto aquí, pero creo que eran, o sea, de esos 91, creo que igual 80 eran marroquí en lengua española, o sea, pero quiere decir, se añaden los otros, porque digo hispano-magrebí por no ser injusto en esos otros 10, pero el epicentro productivo es lo marroquí en lengua española, claro. En Argelia hay un autor, bueno, creo que se llama Salah Negawi, se llama Poemas La Voz. Este. Sí. Pero no tiene poemario. Este se llama, pues mira.
Este lo ha trabajado un chico que se llama... Mira, aquí está. Son 70 páginas. Esta revista argelina es que tiene... ¿Ves? Salió así, en 1982, y tiene... Esto es un poemario directamente. Pero un poemario publicado en la revista. Poemario publicado en la revista, eso es. Sí, aunque bueno, sale publicado, o sea, la edición que está aquí es la de la revista, porque se reeditó en la revista, pero esta ya ves que sale en 1982 en la Universidad de Orán. 82, sí, aquí está la edición. La revista se llama Argelina. Y hay un nombre muy importante para esto, que es Isaac Donoso, que es el único que ha estudiado par de autores. ¿Es el momento correcto de hacer las preguntas? Sí. ¿Sí? Bueno, si quieres me la apunto y termino. Vale. Sé que es un tema espinoso. ¿Has colocado los saharauis? No, todavía no. No, nada, eso es otra... Sí. Todavía no. O sea, creo que no sé con quién lo hablé. Mi proyecto sería hacer primero hispano-magrebí, como... Es que no sé si considerar dentro de hispano-magrebí los saharaui o no, porque es un corpus muy grande también, ¿eh? Hay un buen corpus, por lo menos de poesía, sobre todo en la diáspora en España. Eso es una locura. Hay dos problemas. Por un lado, que Marruecos obviamente reclama la tenencia del Sáhara. Y después el otro es que hay que ver si esos autores saharauis quisieran formar parte del grupo. Bueno, pero esto es que a veces me busco líos con autores, pero esto de formar parte, mientras tengas, yo creo que el deber del crítico es intentar evitar empobrecer la obra, pero a la vez, quiero decir, o sea, no, esto es como es que no sé quién nos decía que hay algún marroquí que no le gusta nada de que le digas que Marruecos está en África y que tiene una parte de identidad africana, pues es que es lo que hay. O los catalanes, por ejemplo, no les gusta nada que les digas estás en España, por ejemplo. No sé. Entonces, ¿cómo te posicionas tú? Si tú crees que el Sáhara es parte del Magreb y que pertenece a Marruecos, yo creo que deberían estar. Claro. O sea, a través de sugerencias. Esto es un posicionamiento que en realidad, si te soy sincero, yo me lo he planteado, pero todavía no lo he trabajado por una cuestión práctica de simplemente, vale, pues voy a acotar primero esto de marroquí en lengua española, sobre todo, porque ya digo, hay igual 10 poemarios de poesía argelina en lengua española y poesía tunecina en lengua española, son, 10, 11, como muchísimo. Muy pocos. Hay que incluirlos, por eso digo hispano-magrebí, pero eso, entonces quiero cerrar eso y luego ya empezar a sumar cosas de saharaui. Lo que pasa es que no sé si, lo que dices, no sé si integrarlo dentro de la hispano-magrebí o no. Mi idea era trabajar, o sea, ir cerrando poco a poco los datos de la hispano-magrebí y empezar a añadir los datos de la saharaui independientes, por otro lado. Como lo que he dicho antes, un vaso comunicante, no sé. Se han hecho estudios y se han puesto una conferencia que se hizo en el año 13, se hizo en la Universidad de Texas en Austin. Se invitaron a autores marroquíes, argelinos y saharauis. En fin, yo lo único que puedo decir es que hubo muy buena comunicación. Obviamente que ellos sabían, no voy a mencionar nombres, que esa comunión que hubo en ese congreso luego no se iba a poder trasladar a seguir comunicándose más allá de ese congreso. Es un tema, desde luego que es un tema espinoso. Luego te puedo dar un poco más de detalles, pero sí. Justamente existía con ellos algo en común, que era el hecho de escribir poesía. Claro. Y se llevaban muy bien y nos íbamos de copas y perfecto. Ahora, luego ellos sabían que era el corto verano de anarquía, ¿no? Como el corto verano y que luego no nos iba a seguir. Luego, también tienen que tener en cuenta que hay monografías enteras, y de hecho nosotros con Ignacio López Calvo hemos publicado de literatura saharaui, y esto fue en el año 16, tal vez.
en el que se ha trabajado bueno, fue coordinado el número por Adolfo Campoy Cubillo y Gilles, que fue mi decana, Gilles Levine. O sea que hay cosas ahí que... Sí, hay mucho. Precisamente por eso, porque hay mucho, y hay hasta una página web sobre literatura marroquí en lengua española, que hay, eso como es tan, esto es que en verdad es corpus, quiero decir, es bastante corpus, entonces, como por una cuestión, es que ya no es política, es práctica, de pues tenemos aquí este corpus, quiero cerrar mi trabajo con esto, y seguir, y luego añadir el otro corpus, y luego pues hago el otro corpus, lo trabajo. Y como hay muchas afinidades entre los autores, que de hecho ellos sí que se agrupan en torno a generación, por ejemplo, eso es algo que diferencia la literatura marroquí en lengua española de la saharaui en lengua española, que es la generación de la amistad, sí, eso es lo que, eso como diferencia también que las dimensiones también son inmensas, casi equiparables. Pues de momento yo creo que mi vista de futuro es ponerla un poco en un vaso comunicante, ¿no? Como la masige en lengua española y catalana. No sé si hemos abierto el debate. No. Vamos a ver. El trabajo que está haciendo Luis es trabajo tuyo personal. Sí. No creo que sea procedente violentar a la gente. ¿Tú crees que es marroquí el Sahara? No lo hace con... metodológica. Sí. No hay que forzarle a la gente, no hay que... No, pero él hace... Sí, pero... No, pero... Si él tiene otro proyecto o no lo tiene para sacar después poetas bajados, pues es su problema. Lo que no se le puede hacer a la gente, ¿tú crees en esta causa o no crees? Es forzar a la gente, yo creo que no procede eso. No, pero no creo que... Él lo hacía simplemente como un apunte, porque sí que es cierto que si consideras el Magreb como muy amplio, te estás dejando ahí algo eso, y yo creo que sí que... Sí, eso es cierto. Pero por eso, digo que por una dimensión... Claro, por una dimensión... Estoy yo... La elección tiene que ser... Sí, de hecho por una cuestión práctica llevo, pues eso, 2 años reuniendo corpus y es que no es nada. Vale. Sí, pues esto es un poco lo que hay, ¿no? De los autores, el título del poemario, y sobre todo lo que he hecho ha sido localizar... Mira, este es otro autor también, argelino, Hamadi Abdallah. Lo que he hecho ha sido también localizar dónde se han ido publicando las cosas, ¿no? Entonces tú tienes aquí los títulos de poemario, pues, y como tienes todos los datos, y esto es una base de datos relacional, pues te permite, por ejemplo, decir, vale, pues explícame a ver cómo ha sido la producción, y te va sintetizando los datos, te va diciendo, pues aquí solo hubo un poemario en 1962, en el 54 otro, que es de Salomón Medina, luego por aquí hay estos, y ya vemos que en realidad, por lo menos la poesía marroquí en lengua española, hispano-magrebí, tiene muy buena salud. Mirad aquí lo que ha pasado en estos años. El año 2016 se publicaron 7 poemarios. En 2025 no sé si hay alguno más por añadir. Y seguro que se me está pasando algo porque estudio desde España. Si estudiara desde Marruecos sería otra cosa. Entonces vemos aquí que a partir de 2000 había un repunte creativo de la leche, y que en los 90 empezó a haber un corpus ahí interesante, ¿no? Y luego también vemos, si vamos a los autores, se puede ver dónde han ido publicando. A mí esta es mi parte favorita casi, ¿no? Esta es mi parte favorita, porque veis estos círculos se hacen más gordos conforme más... Y tú clicas aquí y están todos los datos. Sí, clicas aquí en Zaragoza y te sale todos los datos. Clicas aquí y te sale pues donde ha publicado. Y claro, pues estas líneas, ahora las explico porque son los mismos autores. Quiere decir, por ejemplo, Amarjur, tú si publicas cuando salga tu libro, el próximo libro en Argentina, pues tú puedes tener un movimiento, o sea, esto lo que hace es
recoge tu movimiento. Como eres un mismo autor que ha publicado varios poemarios, pues te sale, vale, pues ha publicado en Fez, luego en Cádiz, luego en Tánger, entonces traza una línea con dónde ha sido el movimiento, digamos, de publicación del autor. Y además se puede ver a ver cómo va pasando, ¿no? Sobre todo en los años 90 lo que pasa es que en Tánger y Tetuán es el epicentro productivo. Vemos que ahí que los autores empiezan a moverse, a publicar, aquí se empieza... Sí, entonces sobre todo al final en los 2000 ya es cuando el epicentro productivo se convierte en Madrid, ¿no? Y aquí tenemos a los autores que han publicado en Madrid. Y como digo, como están todos los datos interrelacionados, tú puedes coger y decir, pues Cian Morat, y te dice cuáles son Latif Alamarty, y te dice cuáles son Rida Mami, y te dice cuáles son... Sí, está todo, no están los datos compartimentados, está todo cruzado. Y esto sería más o menos el modelo, que ya digo, tú puedes, o sea, vamos, es este proyecto, pero se puede hacer otros, y ya digo, todo esto gratis, quiero decir, lo he hecho sin pagar un duro. Todo esto es gratis. El gran problema luego es exportar los datos, porque yo lo he tenido que hacer con capturas de pantalla y prácticamente con fotos desde el ordenador. Y luego también que lo ideal sería, os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto puede llegar a ser loco esto de NodeCode, que te dice, a ver, hay muchos casos. Este es una locura. Este, sinceramente, a cualquiera que le guste la antigüedad clásica, es una locura. Esto es un trabajo de decenas de años y de la universidad Esto se llama Manto y es un mapa de la mitología en la antigüedad. Entonces, todo esto son puntos relacionados con mitos. Pues esto es una localización que aparece en un mito, esto es otro lugar, los cacharros negros son otro tipo de elementos, y tú ves ahí, pues puedes explorar los datos puros como tal, ¿no? Esto está totalmente disponible. Entonces, por ejemplo, decidme un dios. Abres una cuenta, sí, lo que pasa es que creas tú un modelo de trabajo, un poco creo que esto es para poderlo mejorar. Bueno, ves, este es mi proyecto, el de Copogim, pero podría añadir otro, totalmente gratis. Y claro, no, lo que tienes que pagar ya es si quieres exportarlo. Si quieres hacer lo que han hecho estos, exportarlo, porque esto es mi cuenta, esto está privado. Sí, esto está privado. No, claro, bueno, te puedo mandar los resultados, te puedo mandar, si quieres te puedo dar mi contraseña, te puedo dar la contraseña, pero si quieres que esté disponible en una página web, como es este caso, pues es más difícil. Hay que pagar, claro, o sea, porque tu cuenta es privada, tú gestionas tus datos, los trabajas y tal, pero si quieres ponerlos en una web como tal, sí, entonces hay que pagar, sí, que además me parece bastante justo. Lo que hay que hacer, hay que pagar si eres creador de una página web. Normalmente esto lo hacen los proyectos. Si eres creador de una página web, pues vas trabajando, llenas los datos y luego si lo quieres hacer disponible al público como creador, tienes que pagar. Pero bueno, si una vez está disponible al público, todo el mundo puede acceder, ningún tipo de problema, e interaccionar. Mirad el caso, por ejemplo, de Apolo en este proyecto. Ya digo, hay muchos proyectos muy interesantes. Que Apolo te dice toda la información que se ha recopilado, pues padre de, hijo de, hermano de, ha tenido hijos con, establece juegos en... Esto es un proyecto, macroproyecto de, no sé si es Harvard. Sí, te doy la contraseña sin problema, sí. Sí, vamos, yo por mí encantado. Además, quiero decir, otra cosa es ya que circula la contraseña, pero a ti sin ningún tipo de problema, sí. El plan estadístico, ¿cuánta la cantidad total que hay
De poemarios, de momento, pues 90, y como tengo alguno más, igual 100, ya os daré datos actualizados. Pero se puede buscar alguna subvención pública y crear una plataforma, luego los datos que hay aquí se pueden... Sí, vamos, sí. Sí, la cosa es la cosa es la subvención, perfecto. ¿Se puede buscar alguna forma Sí, con esto sí. Y ya digo, las posibilidades son, para que veáis una idea, estos se llaman nodos y funcionan muy bien. Esto es una pasada. Te dicen, esto por ejemplo, te genera un mapa de interrelaciones de Apolo y tú encuentras a Apolo en la constelación general de la mitología griega. Este es un ejemplo de hasta qué punto esto es una locura, porque representa datos a un golpe. También la pregunta es si uno desde fuera puede acceder a la información que tú ya has cargado en esa página. Sí, hombre, si pagas tú para hacer la página y tal, sin problema, sí, quiero decir. No, digo, suponte que yo quiero hacer una investigación sobre lo que tú estás trabajando. Sí. Me puedo meter en esa página y ver lo que tú ya has subido. Sin tus datos de ingreso. No, si no he pagado yo y no lo he puesto yo en una página, no. No lo he hecho público. No lo has hecho público. Claro, sí. Pero se puede hacer público. Sí, la cosa es que para eso hay que pagar y programar una web, sí, ponerlo en una web. Sí. Claro, esto es la... Habría pensado en pedir una subvención para para hacer público eso, crear una plataforma más asequible, más eso. No es posible, porque el Ministerio de Cultura siempre convoca, el Banco de España se convoca pues ayudas para la cultura. Sí. El hispanismo se podría pasar para el proyecto, puedes pedir 30.000, 40.000 euros. Hola, pues eso ya es... Eso no veré tanto dinero. El año pasado pues, dieron casi Joder. 40.000 euros, así que se puede pedir porque casi este año tienen casi 100.000, 20 euros de ayuda para proyectos de investigación y todo eso. Pero ya digo, yo... Sí. Podemos estar alerta y poder hacer esta operación. Pues hombre, yo encantadísimo, porque quiero decir, ahora os cuento, pero lo he pasado al Cervantes y han pasado de mi culo. El Cervantes y a la Biblioteca Virtual Africana les he dicho, oye, tengo este corpus tal. Bueno, en la Biblioteca Virtual Africana ni me ha respondido directamente. Y en el Cervantes, Maribel sí, me dijo, sí, tal, se lo paso al director. En ese caso sería pedir una cita con el García Montero. Joder, casi que sí. Como para llegar al ¿Y la de la biblioteca islámica? Luis Zamora ha hecho todo lo que ha podido en el sentido de me ha dado el contacto de Maribel, me ha dicho cómo actuar, luego me ha dado todo el acceso. Todo acceso, no, para esto no. Y de hecho me ha publicado también en el Reina de los Mares, en el blog de divulgación. Bueno, y estas son las fases un poco de cómo lo he ido haciendo, ¿no? Que la primera fase en realidad incluiría también cosas de 2023, pero me puse más en serio en 2024 y es como he ido recopilando datos. La idea es una primera fase de recopilar datos que ya están, los he publicado, los datos están disponibles en bruto como tal, en una hoja de cálculo, en un repositorio europeo. Y luego, pues ya digo, he ido diseñando lo que habéis visto de la base de datos. Y en la segunda fase, pues sería un poco, pues lo ideal sería hacerlo público, estaría interesante traducirlo a inglés, francés, árabe, para que llegara más gente, un poco esa labor de intentar buscar la colaboración, el hacerlo público y traducirlo. Y incluso vas con vistas al futuro si se puede ir trabajando ya los textos, pero bueno, esto ya se va modelando con el tiempo. El proceso básicamente para encontrar 91 poemarios ha sido el blog mirando, chicos, se ha publicado un poemario, yo estaba atento siempre al Facebook, la página web del hispanismo del Magreb, que tiene mucho ahí, la revista Aljamía, pues a ver quién ha publicado, esos autores se pueden localizar, no sé qué, toda la revista de Dos Orillas, me he ido mirando a ver autores marroquíes en lengua española,
Y luego, sobre todo, pues mucho Iberlibro, mucho todo colección, libros de segunda mano, que te pongan ahí los datos y tal, y dices, vale, pues este libro está aquí, pues luego no sé qué, todos tus libros, un poco una búsqueda de un trabajo de hormiguita, ¿no? Vamos buscando en todo lo que se pueda encontrar de datos relacionado con esto, porque muchos de estos libros son autopublicados y precisamente por eso no está en la Biblioteca Nacional, no constan. Entonces pues buscas artículos, buscas todas estas cosas, buscas en revistas, en Facebook, en todo lo que se puede, y aun con todo se pasan cosas, ya digo. En esta puse 91, pero es 90. En esta primera fase de resultados creo que puse 91 porque había una que era una autotraducción, no recuerdo el libro, y lo quité y dije, voy a dejar de autotraducciones porque no sabemos qué es lo primero. Era una autotraducción con árabe, y lo que os he ido contando es probable, sí, el de Elegía por una espada mojada, sí, que se ha nombrado mucho como autotraducción. Yo no sé si fue primero en árabe. Lo ha pasado al español, vale. No, eso no los he añadido porque precisamente por eso, porque no sabía si estaba primero en árabe o en español. Claro, es que ahí ¿qué se hace con la autotraducción? No sé yo. No sé, Luis, no sé si estás enterado del último poemario de José P, que es un marroquí de Sagrada. No es un poemario, es una miscelánea. Es una miscelánea. Tiene una parte poética, una parte de prosa, un ensayo, sí, pero no es poemario, es una delegación. Bueno, en los casos de miscelánea, por ejemplo, En 2025, en marzo, tiene 212 páginas. vale. Es una reedición. Él la publicó en 2022. Es una reedición, sí. Luego ha hecho una reedición en Amazon. Sí, es una reedición de la... A lo mejor con otras cosas añadidas, seguro. Yo no tengo clarísimo. Me lo he apuntado. Lo de miscelánea normalmente lo suelo meter, porque por ejemplo Dries Diuri tiene la miscelánea, que salió en Cremades en 1962, y como tiene casi 40 páginas de poemario, es que quiere decir, hay poemarios mucho más cortos. Entonces, si es un conjunto de poemas que pasan de 5 o 6 poemas, es muy positivo y los meto. Ahí ya, eso sería... Sí, pero bueno. Estos son los focos de producción, ya os decía. Los circulitos más gordos son Madrid y Tetuán, porque en Madrid pues hay 27 poemarios, donde tengo entendido, pues veis Ibari, Chacol, Dogui, Hassan Arabi, Rida Mami, Ismail El Alawi, toda esta gente ha publicado en Madrid. He publicado sus libros en Madrid, y esta gente ha publicado sus libros en Tetuán. Entonces, aquí está la miscelánea de Dries Diuri. Mucho de Chacol, que él lo publicaba como cuadernillos, que ni siquiera era nada. Tal vez te conviene comunicarte con la viuda. La viuda se llama Amparo Rico. Ya te pedí el contacto. Si alguien no tiene, ya le pedí el contacto. Sí, porque yo los tengo. Son cuadernillos, así esos que tú vas a una fotocopiadora. O sea, y hacían supongo de 15 y las regalaban. Sí, quedan 7, quedan 3 diapositivas. Esto de aquí. En Madrid 27, y fijaos las fechas, del 94 al 2024. En Barcelona hay muy poco, ¿no? Que contradice un poco a la idea de Barcelona cosmopolita. De hecho, hay en proporción muchísimo más en Cádiz, que en Granada también hay, en Málaga, Melilla, Cartagena, Toledo, Zaragoza, que esta fue la mía, Oviedo. Sí. No, en 2018. En Melilla, sí. Sí, creo que sí.
calle ahora. Eterna acompañante azul. Esa está entera en la biblioteca virtual. Es que tiene una primera caso de esta y después supe que era su prima. Seguimos como si nada, En Marruecos 22, en Tetuán todo, prácticamente todo en Tetuán, Tánger, Fez, Rabat, Kenitra, Larash. Venezuela por Moisés Garzón Serfati. Sí. Yo no sabía si incluir a Serfati o no. De hecho es el único caso. No sabía yo. Después el novelista también es Una 20. Málaga no tiene su papá. ¿El qué de? Málaga. En Málaga no hay, no. No, sí, hay dos. Ah, sí. Si vas a incluir a los judíos, el Moishe Ben Arrosh también tiene. Sí, de hecho es que no sabía si incluirlos o no. Y el único caso que he incluido ha sido el de Serfati. Porque es que sale sí, un vaso comunicante. En el caso de Sarfati es muy complicado porque aparece en muchas antologías y luego qué opinaba él acerca de eso, pero los marroquíes siempre lo han considerado marroquí porque realmente es marroquí. Claro. Emigró, pero Es que por ejemplo Benarroz no lo he incluido. Toda esa producción. Sí. Hay que ver que es a gusto del ¿Y Tarifa Cádiz? Tarifa Cádiz. Cádiz sí, 5. En Tarifa no he encontrado. Si tenéis noticias, ya digo, yo os paso la contraseña. La colección Voces del Estrecho. Sí. Los números y el tercero salen. No sé si los tienes el dato. Uno es tuyo y otro de Paloma, ¿no? O sea, tuyo y con Paloma, ¿no? El primero Sí. de Paloma y tal, conjunto, el otro de Juan José y Amara. Siempre son. Claro, pero no son en árabe y en español. Sí, son en árabe. Claro. Sí. El poeta que escribe en español está traducido al árabe y el poeta que escribe en árabe está traducido. Claro, ahí va la cosa. Juan José Tellez están sus poemas, 10 poemas, siempre 10 poemas, está la versión árabe, traducida en este caso. Pero si el escritor árabe escribe en árabe, ahí va por eso no lo he añadido, porque hay traducción de por medio. Ahí se traduce al castellano. Ya, pero ya entonces no sería, por ejemplo, marroquí en lengua española, porque hay traducción de por medio. Sí. En el caso del uno, Sí. sería una cosa. Sí, eso lo tengo que mirar a ver. A lo mejor entraría, por esa razón que dices que. Pues sí, nada, esto es la cronología que habéis visto, un poco los movimientos de producción, los poemarios publicados por género, que la mayoría están escritos por hombres, y un poco los problemas que me he enfrentado, que son el círculo rojo de la financiación, porque he hecho todo esto sin financiación, las adscripciones, que no sabemos si lo que ha dicho él, no sabemos incluir saharaui, lo que habéis sugerido también, incluimos sefardís, luego donde hay autores que dices dónde lo metemos, es migrante hispánico, no sé qué. Yo creo que si se considera que pueden ser varias cosas al mismo tiempo, podemos dejarnos dolores de cabeza y ya está. Y luego las colaboraciones, como he dicho, es muy necesario, porque quiere decir, yo estudio desde España y tengo esa limitación, y también si hay algo igual en Estados Unidos, si hay algo en Marruecos, pues se puede mirar, porque claro, esto tiene que ser, la idea es que esto sea cada vez más colaborativo, una vez ahí está la base, que sea cada vez más colaborativo de, pues oye, vamos añadiendo cosas que se me pasan a mí, se me pasan allá, se ponen unos criterios conjuntos, estos, para que sean incluidos. Que sea escrito directamente en español, por un autor marroquí, tunecino o argelino, y ya
ahí pues definimos un poco y se busca colaborar, ¿no? Que es donde, con lo que se pasará menos cosas. Y bueno, eso, ya está. Muy bien.